Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, el versículo número 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la hermosa presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Agradecemos, Señor, por los amigos y amigas presentes, también por los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Gracias también, Padre amado, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos en esta hora. Siempre le pedimos, Padre, por aquellos y aquellas personas que queriendo estar aquí no han podido. Bendígales grandemente. Y ahora, haga posible, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios querido, pedimos su presencia y dirección en esta hora y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Seguridad en el Espíritu es el título de esta miniserie. Hoy el tema tiene como título Conforme al Espíritu. Esta, pienso, es la última noche que nos reunimos en este lugar. Si ustedes quieren venir mañana, vengan, pero yo no voy a estar aquí. Voy a estar haciendo mi maleta porque el domingo voy a mi casa. Estoy ansioso de ver a mi esposa y a mis hijos, por lo menos por una semana, para salir otra vez. Y doy gloria y alabanza a Dios. Pero el próximo viaje saldré con mi esposa y con uno de mis hijos. Y estaremos así toda una semana con la ayuda y la gracia del Señor. Conforme al Espíritu. Cuando pensamos en la frase conforme al Espíritu que aparece en el capítulo 8, versículo 1, contrastamos dos elementos que son fundamentales. Dice el versículo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. La pregunta es, ¿y por qué viene la condenación? ¿Por qué a los que andan conforme al Espíritu no tienen ninguna condenación? ¿Por qué a los que viven en Cristo no tienen ninguna condenación? ¿Qué se debe hacer para tener la condenación? ¿Les gustaría saber qué se debe hacer? A ver, ¿les gustaría saber qué hacer para ser condenado? Sí, claro, hay que saberlo. San Juan capítulo número 3, vamos rapidito. San Juan capítulo 3, el Señor Jesús explicó qué pasa con los que son condenados, qué hay que hacer para ser condenado y por qué algunas personas serán condenadas. En el capítulo 3, versículo 17, Él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Cristo vino a salvar al mundo, ¿por qué la gente se condena? ¿Cuál es la base de la condenación? Versículo 20, dice el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, como dice, reprendidas. Y mire ahora cómo explica Jesús el significado de la condenación. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿cómo dice? Malas. La condenación es rechazar la luz que viene de Jesús y decidir vivir en su propia luz. Oiga, ¿le gustaría saber qué les pasa a los que rechazan la luz de Jesús? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Sí. Ustedes dirán, ¿y por qué este tipo hace tantas preguntas? Y le contestaré, es más fácil aprender con preguntas que aprender sin preguntas. Si no, pregúntele a Sócrates. ¿Es así o no es así?
Si su hijo llega de la escuela, no le pregunte cómo le fue. Pregúntele a su hijo cuáles fueron las preguntas que hiciste hoy. Y si su hijo no hizo preguntas, le garantizo que aprendió poco. ¿Me entendieron? Como ustedes no pueden hacer preguntas, no se preocupen, yo las hago por ustedes. Y entonces tengo un amigo imaginario que me haga preguntas y se la contesto, y en realidad son las preguntas que ustedes quisieran hacer. ¿Nos entendemos? ¿Estamos claros? ¿Seguro que estamos claros? ¿Cómo funciona esto de la condenación? ¿Quiere Cristo condenar a la gente? No. ¿Vino Cristo a condenar al mundo? No. ¿Está Cristo preparado para condenar al mundo? No. El problema está que los hombres amaron más las tinieblas, ¿qué cosa dice? Que la luz. ¿Quién fue el que dijo yo soy la luz del mundo? Cristo Jesús. Por tal razón, cuando usted rechaza a Jesús, cuando rechaza el mensaje de Jesús, usted está definiéndose por las tinieblas. Está decidiéndose por las tinieblas. Y entonces, lamentablemente, lo único que usted cosecha es, ¿lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? Isaías capítulo número 50. Aquí tienen la clave. Algunas personas dicen, no entiendo, ¿por qué me está llevando el diablo? ¿Por qué me está yendo tan mal? Aquí tiene la respuesta. Isaías capítulo 50, versículo número 10. Ponga cuidado porque Dios es muy tierno en el Evangelio según Isaías. Los exegetas bíblicos dicen que el libro de Isaías es como un evangelio, el evangelio en el Antiguo Testamento. Y de hecho, si usted lee los capítulos 41 en adelante de Isaías y póngale el capítulo 11 también, usted se maravilla de ver el Evangelio según Isaías. ¿Cómo presenta a Dios? Siendo el Redentor y todo lo que Dios hace. ¿Cómo aparece el Mesías que redime y salva a la humanidad? Recuerde que estamos trabajando con la palabra condenación, rapidito. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los que están en la carne tienen toda condenación. Quiero agradecer a Dios por esta gripe que me conseguí aquí. Hacía muchos años que esta cuestión no me daba. Y bendito sea Dios. Isaías capítulo 50, versículo 10. Dice el versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice? Y apóyese en su Dios. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz. Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. ¿Qué dice ahora? En dolor seréis sepultados. Cuando Dios creó esta tierra, lo primero que dijo fue, sea la luz. Cuando Cristo viene a este mundo, Juan dice que viene a dar testimonio de la luz. Y dice el Evangelio según San Juan, Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Cuando usted rechaza esa luz, usted cae ¿en qué cosa? En tinieblas. ¿Sí o no? Y si usted decide vivir a la luz que usted invente, dice Dios, no hay problema, mi negro. Al final, en dolor, te morirás. Mi pregunta, ¿le gustaría ser condenado, vivir en la carne, morir con dolor al final hecho leña? No. ¿A usted le gustaría todo lo contrario? Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Se entiende o no se entiende? Volvemos a Romanos 8:1. Ninguna condenación hay a los que andan conforme a qué.
Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Ninguna condenación hay para los que andan. ¿Qué pasó? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que los que están en Cristo andan conforme al Espíritu. Los que están en la carne tienen toda condenación. ¿Cómo podemos entender esto? Carne versus espíritu. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender esto? ¿Qué es lo que recibimos de Adán? ¿Qué es lo que recibimos de Cristo? El apóstol Pablo en el capítulo 5 nos explica el valor de la frase en Cristo, el valor de la frase en Adán, y nos explica el valor de la frase conforme al Espíritu. Veamos rapidito en Romanos 5 el contraste que Pablo hace entre Adán y Cristo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo número 12. ¿Qué recibimos de Adán? ¿Qué recibimos de Cristo? Vamos rapidito a ver si el tiempo nos ayuda. Romanos capítulo 5, versículo número 12. ¿Qué dice el verso 12? Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mi pregunta, ¿a través de Adán entró el pecado al mundo, sí o no? Pero mire qué interesante, versículo 15. ¿Qué entró a través de Cristo? Dice el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué cosa dice? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Adán hizo que el pecado entrara, pero Cristo entró y con él entró la gracia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios no trata al pecador como merece. Dios trata al pecador como es Dios, clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y misericordia, que perdona la iniquidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Adán entra el pecado, Cristo entra la gracia. Dios siempre buscándote a ti y buscando la manera que regrese a la casa del Padre. Dios no está esperando, ni ha esperado que tú des el primer paso. Dios ha dado todos los pasos. Todos los pasos. ¿Qué nos dio Adán? Versículo 15. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de Adán, ¿qué hicieron? Murieron los muchos. Como el pecado entró, murieron los muchos. ¿Y qué pasó con Jesucristo? Versículo 18. Mira lo que dice el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres. ¿Qué cosa dice? La justificación de vida. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Sí. Entró el pecado y entró la muerte para muchos por Adán. Entró la gracia y la justificación para muchos en Cristo Jesús. Conforme al Espíritu. La justificación significa la declaración de justicia. El pecador es declarado justo por el sacrificio de Jesús. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es lindo saber esto o no es lindo saberlo? No hay nada más hermoso en esta tierra que la vida de un cristiano o de una cristiana. ¿Sabe lo que es vivir en este mundo en paz para con Dios? ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque Cristo pagó el precio de nuestra paz. La paga del pecado es, y el regalo de Dios.
Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Qué pasó con Adán? Romanos 5, 17. ¿Cómo dice el verso 17? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, ¿de qué cosa? De la justicia. Por Adán reinó la muerte, pero por Cristo reinarán la vida. Y las personas que están en Cristo, aunque mueran, no morirán para siempre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 hay una declaración de Dios. 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Estos dos versículos me encantan. Dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Qué dice ahora? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué cosa? No tiene la vida. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene la vida. En Cristo y con Cristo entró la vida. Los que viven conforme al Espíritu, los que viven conforme a estar en Cristo, entonces tienen la vida. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ponga cuidado a lo que viene ahora. En Romanos capítulo 5, versículo 18, dice el apóstol Pablo que por Adán vino la condenación a todos. Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. De manera que la condenación vino a todos por Adán, pero ahora viene la justificación de vida a todos por Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿tengo el derecho y la facultad de escoger a Adán o escoger a Cristo? ¿Sí o no? Entonces usted escoge o Adán o Cristo. Si usted no escoge a Cristo, no se preocupe, ya escogió a Adán. Si usted no hace nada para asociarse con Cristo, no se preocupe, ya escogió a Adán. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Pero si usted escogió a Cristo, escogió la vida, escogió la salvación y escogió vivir conforme al Espíritu. Cuando estudiamos la Biblia, debemos descubrir cuál es nuestro origen. Si usted vive en este mundo y no sabe cuál es su origen, usted tiene serios problemas. Capítulo 5, versículo 19. Terminemos con esta parte rapidito. Dice el verso 19 que de Adán recibimos desobediencia y nos constituimos en pecadores. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justo. La desobediencia de uno, pecadores. La obediencia de otro nos constituye en personas que son justificadas por la obediencia de Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿verdad que se entiende la comparación? ¿Sí o no? Entonces, el foco es en quién estoy viviendo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vueltos ¿a qué? A la vida. Son vueltos a la vida. Permítanme gozarme de mi gripe porque no es muy común. Así que yo lo voy a gozar. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando hablo con mi esposa, lo primero que me pregunta es, ¿y cómo va? ¿Cómo va? Digo, va bueno, mi negra, va muy bueno. ¿Y pudiste dormir? Sí. ¿Y tosiste? También. ¿Es una bendición o no es una bendición? Hay personas que no les da la gripe
¿Están muertos? Miren, vamos a entrar en un asunto muy serio ahora. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos rapidito. La Biblia me encanta. Lo único es que cuando uno se emociona se acaba el tiempo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y usted dirá, ¿y entonces? Bueno, mire lo que dice ahora el versículo 45. ¿Cómo dice el versículo 45? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Está contrastando a Cristo y Adán? ¿Sí o no? Mire qué lindo viene ahora. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero. ¿Qué sigue diciendo? Sino lo animal. Ahí, mamacita. Ahí, mamá. Sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mire el chisme ahora, mire el versículo que viene ahora. Dice ahora, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también, ¿qué dice? Los celestiales. Oiga, ¿no le parece que hay mucha gente que dicen que son cristianos y como que viven como, ¿me entiende? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Se supone que si usted vive en Adán, usted dice que el animal va primero. Entonces, si una persona vive en Adán y vive como animalito, pues, ¿qué le pasa a usted? Es lo que viva tranquilo. Pues eso es lo que dice la Biblia. Porque en Adán, ¿o no? ¿Sí o no? Dice que primero va a esta parte. Yo no quiero entrar mucho en esos detalles porque me da vergüenza. Primero esta parte. Pero dice que si estamos en Cristo, entonces espiritual. ¿De dónde viene el Señor? De arriba. El espiritual es el Señor. Usted decide. Si usted vive conforme al Espíritu, vive en el plano espiritual. ¿Es así o no es así? Y su vida refleja la belleza del carácter de Cristo. Pero, ¿cómo me dice usted a mí que es cristiano si usted está viviendo de aquel lado? Ay, mamá. Llegué a un lugar y había una persona que, ¿me entiende? Estaba brava. Y se parecía más, perdónenme los animales, pero se veía muy enojada la señora, muy enojada. Y yo me quedé mirando el cuadro y cuando terminó y se le pasó y se le bajó y se le calmó la cosa, parecía como que parecía más un demonio que un ser humano. Hice una sola pregunta. Oiga, una pregunta. Dígame, ¿usted es cristiana? Pues claro que soy cristiana. Digo, ya me respondió. Y ahora enojada y molesta me pregunta, ¿y por qué me hace esa pregunta? Una pregunta como tan tonta. Digo, porque me pareció otra cosa. Pues usted me está ofendiendo. Digo, no, yo le pregunté. ¿Me entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es usted un cristiano? Ay, mamá, tenga cuidado, compadre. Tenga mucho cuidado. Segunda de Corintios, hay que terminar este chisme. Dice el versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tal también los celestiales. Y así como hemos traído, ¿qué dice ahora? La imagen del terrenal, ¿qué dice entonces? Traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Y yo le pregunto, una persona que vive conforme al Espíritu, ¿está el Espíritu modelando, moldeando, transformando a esa persona a la semejanza de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Pedro, ¿era impulsivo o no era impulsivo? Sí. ¿Lo cambió el Espíritu de Dios? Juan y Santiago, ¿lo llamaron hijos del trueno? Sí. Bueno, saben que hijo del trueno es hijo del diablo, ¿verdad? Ay, mamá. Si no lo saben ya se me zafó, pero ya se lo dije. Thor, ¿quién es Thor? Un dios pagano nórdico, con un mazo que aplaza y acaba con todo. ¿Cómo lo llamó Jesús a ellos? Hijos del trueno, hijos del diablo. ¿Los cambió el Espíritu Santo? ¿Los cambió o no los cambió? ¿Murió Santiago atravesado por una espada por orden de Herodes? ¿Sí o no? Juan, el discípulo amado, ¿fue transformado y convertido en un maestro de santidad? Sí, Señor.
¿Tiene Cristo poder para cambiar corazones? Si aparece por casualidad un hijo o una hija de Thor aquí en este lugar o mirando el programa, le tengo buenas noticias. Cristo tiene poder para vencer ese demonio que te domina. Oiga, hay gente que se le monta algo y se ponen como el diablo y usted tiene que salir corriendo. ¿Dios no? ¿Sí o no? Me decía el Señor, esta mujer cuando se le monta eso hay que salir corriendo. Los otros me partió la cabeza, aquí tuvieron que darnos que sé cuántos puntos. Y la señora, déjame ver si digo eso con... ¿Quién sabe si esa bendita me está viendo en este momento? Estamos en un país bien lejos. Y estamos hablando de los milagros y las maravillas que hace Dios. Y esta hermana que cuando usted la ve parece un ángel bajado del cielo. No un ángel caído, yo digo un ángel bajado del cielo. Y me dice ella, ¿usted me ve así tranquila, pastor? Digo, claro, hermana. Yo agradezco a Dios este tiempo que tenemos aquí estudiando mucho la Biblia con usted. Y mi esposo me ha dicho, es increíble cómo Dios te ha ido cambiando. Y me dice, pero yo no era así, pastor. Digo, no. Yo era violenta. Una vez vino un pastor a visitarme y no me pareció lo que me estaba diciendo. Fui a la cocina y cogí los frijoles y se los eché encima. Digo, ¿qué? Dice, eso no es todo. Un día estábamos en la iglesia y estaba hablando con un anciano y me hizo incomodar y me quité el zapato y se lo clavé en la cabeza. Digo, hermana, espérese que yo mejor me voy. Empezó a llorar y me dice, no, pastor, el Señor ha cambiado mi vida. Hay gente que se le monta una cosa rara así, ¿o no? Y empiezan a pelear y a discutir. ¿El Espíritu de Dios tiene poder para cambiar esos corazones? Mire qué cosa linda. Este versículo me encanta. Segunda de Corintios, ahí al ladito, capítulo 3, versículo 18. No me canso de leer este versículo. Segunda de Corintios 3, 18. Dice, por tanto, ¿qué cosa? Nosotros todos, mirando ¿de qué manera? A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué dice Pablo? Somos, ¿qué cosa? Transformados como de gloria en la misma imagen. ¿Como por quién? Como por el Espíritu del Señor. Los que viven conforme al Espíritu, cada día, cada semana, cada mes, cada año, van siendo transformados y transformadas de gloria en gloria. Al vivir conforme al Espíritu, al vivir en Cristo, entonces su mente, su voluntad y su conciencia se convierten en el taller del Espíritu. Entonces el Espíritu les habilita con los dones espirituales. Entonces Dios les revela personalmente el propósito de sus vidas. Le declara y le enseña y le muestra la visión de Dios para el cumplimiento de la misión en la vida. La mayoría de los seres humanos, incluyendo cristianos, no saben ni su visión ni su misión. Ni siquiera sabe cuáles son sus dones espirituales. Y en la Biblia dice claramente que Dios quiere revelarte a ti el propósito para el cual tú naciste. Efesios capítulo 1, mira lo que dice. Vamos rapidito. Efesios capítulo 1, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Me fascina este libro. Efesios capítulo 1. Cuando llegue a su casa, lea el capítulo 1 completo. Lo que te quiero decir comienza en el versículo número 17. Pero en los versículos anteriores aparecen 4 bendiciones. Número 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda bendición, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Tercera bendición, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Bendición número 4. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vivir en Cristo y vivir conforme al Espíritu es la misma cosa. Y entonces Pablo dice, miren queridos, estoy orando, haciendo esta oración tan larga, con un propósito. El propósito se define con la palabra ¿para qué? Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mira lo que viene ahora, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Miren queridos, estoy orando para que Dios les dé una revelación y conocimiento de su propia persona y para que Dios les diga a ustedes, le muestre a ustedes y le enseñe cuál es la razón de su existencia, para qué nacieron, para qué existen, cuál es el propósito individual, personal que ustedes tienen al caminar por este mundo. Estoy orando a Dios para que ustedes entiendan y comprendan el punto específico por el cual ustedes existen. Cuando Dios me pidió que fuera un predicador, yo me reí. Predicador. Se supone que a los predicadores les gusta hablar. Y a mí no me gustaba hablar. No me gustaba. ¿Sabe Dios lo que conviene y lo que no conviene? A ver, ¿sí o no? Los que viven conforme al Espíritu saben, entienden, comprenden, conocen cuáles son sus dones espirituales y viven para servir al Dios Todopoderoso. 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice el apóstol, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los que viven conforme al Espíritu viven para la gloria de Dios. Los que viven conforme al Espíritu muestran las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? Los que viven conforme al Espíritu hacen posible que las personas que no conocen y no saben puedan ver en sus propias vidas, en su testimonio, en su ejemplo diario, que Dios es real y que Dios bendice a los obedientes, que Dios bendice y que Dios es fiel con aquellos que caminan bajo sus alas. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 11, 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría vivir conforme al Espíritu? ¿A cuánto le gustaría vivir conforme al Espíritu? Bien, ahora viene la prueba de fuego. Usted tiene que saber cuál es su origen. Hay dos posibles orígenes en un ser humano. Ponga cuidado. Uno es origen según Dios y uno es origen según el mundo. Si usted descubre que su origen es según el mundo, le recomiendo resuelva eso lo más pronto posible. ¿Cuáles son los perfiles o las características de los que tienen su origen según el mundo? Hay unos detalles curiosos y dolorosos
de los que tienen su origen según el mundo. Leámoslo en la Biblia para que sigamos siendo amigos. San Juan capítulo 8, versículo 23. Vamos rapidito. Juan 8, 23. Recuerde que esto es la palabra de Dios. No es el invento del pastor Portes. San Juan capítulo 8, versículo 23. ¿Cómo dice el verso 23? Dijo Jesús: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿No leímos hace un momento que nosotros tenemos la herencia de arriba? ¿No leímos hace un momento que nosotros estamos en Cristo? ¿Sí o no? ¿No vimos y contrastamos que uno tiene su origen en Adán y otro tiene su origen en Cristo? Cristo le dice entonces: ustedes son de abajo, yo no soy de aquí. Ustedes son de este mundo, yo vengo de arriba. En Cristo, entonces nosotros también venimos ¿de dónde? Venimos de arriba. Así que hay algunos que tienen su origen en este mundo. Número 1, San Juan capítulo 15, versículo 19. Juan 15, 19. La Biblia dice, Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mi pregunta, ¿escogió Cristo a los discípulos del mundo, sí o no? ¿Eran los discípulos del mundo? No. Vivían en el mundo, pero no son del mundo. ¿Se entiende o no se entiende? Origen en el mundo. Capítulo 17, versículo 14. San Juan 17, 14. Dice el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Está Cristo estableciendo una clara diferencia entre él y el mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si usted es un cristiano que vive conforme al Espíritu, usted no estará convertido al mundo. El mundo se convertirá a usted. Un poquito más. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2, 16. Recuerde que estamos hablando conforme al Espíritu. Primera de Juan 2, 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, dice la Biblia: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice aquí ahora? No proviene del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. Mi pregunta, ¿se está estableciendo una diferencia entre el mundo y el Padre, sí o no? Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano se parezca más al mundo que al Padre? Más al mundo que a Jesús. Explíqueme ese relajo, eso no está bien. Capítulo 4, versículo 4, primera de Juan. Dice el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice el versículo 5: ellos son del mundo, por eso, ¿qué cosa? Hablan del mundo, ¿y qué más? Y el mundo los oye. Pregunto, ¿hay personas que tienen su origen en el mundo, sí o no? Sí. Ahora bien, ok, está bien, pastor. Dígame una cosa, ¿cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son las características de las personas que tienen su origen en el mundo? Número 1, tinieblas espirituales e intelectuales. Número 2, desequilibrios emocionales creadores de angustia y aflicción. Número 3, desadaptaciones y conflictos sociales productores de sufrimientos. Número 4, un estilo de conocimiento y sabiduría que se mueve en un círculo vicioso. Se origina en el mundo y solo el mundo lo escucha. Número 5, un final de muerte y dolor. ¿Final de qué? De muerte y dolor. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el mundo. Si su origen es en el mundo, le ruego en el nombre de Jesucristo, corra al otro lado a Cristo Jesús. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? En el mundo. ¿Sí o no? Y cuando volvió en sí, ¿para dónde corrió? Para la casa del Padre. ¿Quién lo recibió? ¿Quién corrió? ¿Quién lo abrazó?
¿Quién lo besó? ¿Quién hizo la fiesta? ¿Y quién se gozó? El Padre. No lo haga esperar más. Corre para donde el Padre. Nadie te ama como Dios. Me decía una señora, y yo que pensaba que a mí nadie me amaba. Digo, mi negra, tiene que mirar la cruz. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, a esos pecadores, a esa gente mala. ¿No leímos a Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Nos ama o no nos ama? Oigan, ¿le parece bien si dejamos esa cuestión y vamos a origen en Dios ahora? ¿Le parece bien? Esta parte me gusta, aquella no me gusta, me pone nervioso y tenso. Y esta sí que me gusta. Origen, ¿en quién dice ahora? Origen en Dios. San Juan capítulo 8, versículo 42. Me gusta la Biblia. Juan 8, 42. Mire qué cosa linda. Juan 8, 42. Vamos a acelerar un poco porque ya el tiempo se acabó. Eso es lo que no me gusta de aquí. Juan 8, versículo 42. ¿Cómo dice el versículo 42? Juan 8, 42, ¿qué dice? Jesús entonces les dijo, ¿qué cosa? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, ¿qué cosa? Me envió. Mi pregunta, ¿tiene Dios sus hijos, sí o no? Capítulo 16, versículo 28. Juan 16, versículo 28. Dice Cristo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. ¿Y qué cosa? Y voy al Padre. Mi pregunta, ¿está estableciendo una diferencia entre el mundo y el Padre? ¿Sí o no? Sí, Señor. Mire qué lindo viene ahora. Capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Y qué dice ahora? Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice Jesús? Oye mi voz. Mi pregunta, ¿vino Cristo a salvar a los pecadores al mundo? ¿Dio Cristo su vida por los pecadores del mundo? ¿Pagó Cristo el pecado de los pecadores del mundo? ¿Abrió un camino de regreso al Padre? ¿Dijo o no dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí o no? Si Él es el camino, entonces las personas están del otro lado. ¿No dijo Él en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Lo dice o no lo dice? Si está a la puerta llamando, ¿está adentro o está afuera? Ábrele la puerta. ¿Se entiende o no se entiende? Si está a la puerta llamando es porque está afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿está afuera o no está afuera? ¿Está afuera o no está afuera? Revise su vida a ver si está afuera o está adentro. Si está adentro, su vida tiene que cambiar. Es imposible ser la misma persona si Cristo está adentro. Saqueo. Cuando Saqueo fue a ver a Cristo que llegaba a Jericó, ¿Cristo estaba adentro o estaba afuera? Afuera. ¿Qué era Saqueo? Un ladrón, perdón, espérate. Cobrador de impuestos. Si suena menos doloroso, compadre, Pérez. ¿Se encontró Saqueo con Cristo, sí o no? No, fue Cristo que se encontró con Saqueo. ¿Dónde estaba Saqueo? En el árbol. ¿Quién vino al árbol? Cristo. ¿Quién lo llamó por nombre? Cristo. ¿Quién le dijo que iba para la casa de Saqueo? Cristo se invitó solo. Es cosa linda, mamá. Oye, Saqueo. Sí, Señor. Baja de ahí, que es necesario que vaya a dormir a tu casa esta noche. Señor, ¿y te puedo hacer una cenita?
Muchachos, claro, sin esa cenita la cosa no tiene sentido. Ahora mi cosa linda, le hizo la cenita en la casa de Zaqueo. Oye, Zaqueo iba corriendo para su casa y el espíritu lo iba cambiando en el camino. Cuando llegó a su casa ya no era ladrón, ya no era cobrador de impuestos, ahora era un filántropo. Y llegó a la casa, ¿sabe qué, mujer? ¿Qué pasa contigo, pequeñín? Cristo viene para acá, tú tienes que estar loco. Sí, viene para acá, vamos a preparar una cena, corre a preparar la cena. Y cuando Cristo llegó con toda la gente, ojalá usted me entienda. ¿Podían los hijos y las hijas de Zaqueo ir a la escuela de la sinagoga? No. ¿Podía la esposa de Zaqueo ser miembro de la sociedad judía? No. ¿Amaban los judíos a los publicanos? ¿Me están entendiendo? Era un paria de la sociedad. ¿Y a dónde vino Cristo a dormir? Es cosa linda, mamá. A la casa de Zaqueo. Y Cristo entra tranquilo y se sienta. Y ya huele la cena y todo. Y antes de la cena Zaqueo dice, yo tengo un discurso, yo quiero dar un discurso. Compadre, de su casa, de su discurso. Y yo imagino a Zaqueo subido en una mesa. Sí, porque imagínense una multitud que viene con el Señor Jesús. Y Zaqueo a abrir los bracitos. Esto. Señores, qué cosa linda, mamacita linda. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y sí. Me imagino que cuando dijo eso la gente lo miró como. Y tal vez vio a alguno del público que el tipo lo había robado. Dijo, y si alguno es defraudado, le devolveré 4 veces lo que le robé. Y algunos que estaban diciendo, qué bueno. Mi pregunta, ¿le cambió Cristo el corazón? ¿Estaba Cristo en la casa de Zaqueo? ¿Entró o no entró a la casa de Zaqueo? Y Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Si la salvación llegó a la casa tuya, a tu vida tiene que mostrar que verdaderamente vive conforme al Espíritu. ¿Cómo se explica este relajo de cristianos que viven como les da la gana y dicen que son cristianos? No son nada. ¿Sí o no? Perdone, si usted se quiere enojar, enójese. Yo como quiera me voy el domingo. Y ya, aunque usted se enoje, yo me voy. Pero ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Conforme al Espíritu. Ya se lo digo, que aquí cuando uno se emociona, qué barbaridad. ¿Le parece bien si aterrizamos? Este versículo no podemos dejar de leerlo. Primero de Juan capítulo 5. Este versículo me encanta porque es un versículo que duele. Me encantan los versículos que duelen. La gente reacciona mejor cuando usted lo golpea, perdón, cuando usted le dice versículos que duelen. Primero de Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. Ay, mamá. ¿Qué es lo que dice el versículo? Lo primero que dice es, sabemos que somos de Dios. ¿Hay un grupo que es de Dios? ¿Y el resto? Dice Juan, espérese, dice Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría vivir conforme al Espíritu? ¿Le gustaría vivir en Cristo? ¿Le gustaría hacer la paz con Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿A cuánto le gustaría? Cuando Lázaro murió, Cristo pidió que quitaran la piedra. Cuando los amigos del paralítico lo bajaron por el techo, a Cristo le gustó y dice, conforme a la fe de ellos. Así que usted y yo necesitamos ayudar a la gente. ¿Es así o no es así? Queridos y queridas, cuando uno vive conforme al Espíritu, entonces el Espíritu lo guía a uno a buscar al pecador que se pierde. Y por tu testimonio y tu trabajo, entonces el pecador viene a los pies de Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Dios quiere que usted y yo vivamos conforme al Espíritu. ¿Le gustaría ponerse en pie conmigo diciéndole sí al Señor? En todos los lugares que he ido, siempre he orado por un grupo especial. Y aquí no será la diferencia. Yo quiero orar esta noche en forma muy especial por aquellos y aquellas que tienen, siempre se me arma un problema, 33 años o menos, no más de 33. Si usted tiene 33 años o menos, le voy a pedir, por favor, si usted se atreve hoy a tomar la decisión en público de vivir conforme al Espíritu, que pase al frente conmigo. Sálgase de la multitud, usted es una persona joven. Los de 33 para arriba son jóvenes, pero tienen más años. Pero de 33 para abajo son jóvenes y tienen menos años. Si usted tiene 33 o menos, pase al frente conmigo, anunciando así que usted decide a partir de hoy vivir conforme al Espíritu. Que usted decide que el Espíritu sacrifique y quite de su cuerpo el deseo, el pecado y las cosas raras. Que desde hoy usted consagra su cuerpo y su mente bajo la dirección del Espíritu Santo. Significa que desde hoy usted vivirá en Cristo. Esto significa que hay cosas en la vida que usted permitirá que el Espíritu las retire. Queridos padres, si tu hijo o tu hija pasa al frente hoy, empieza a orar en tu corazón. Cuando llegué a esta iglesia tenía 18 años. Cuando entregué mi corazón a Jesús tenía 19. Ya pasaron 35 años. Ahora tenemos 3 hijos en casa, 24, 23 y 18. Y doy gloria a Dios por haberle dado mi corazón a Cristo cuando era un adolescente. Ahora mis hijos han pasado por la etapa de la adolescencia sin esas crisis raras que la gente siempre menciona. Y he descubierto que el único secreto fue que le di mi corazón a Cristo cuando era un adolescente. Queridos muchachos y muchachas, hagan de Jesús su mejor amigo. Le conocí cuando era un adolescente. Después de la Biblia, hay un libro que amo por sobre todos los libros. Primero la Biblia y luego un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Si usted quiere conocer más a Jesús, consiga ese libro. Si no sabe cómo conseguirlo, por favor, busque o escriba a cualquier iglesia adventista del séptimo día. Ahí te dicen cómo conseguirlo o te lo regalan. Y si no, escriba a La Voz del Consolador y escriba de qué lugar o de qué ciudad usted vive y buscaremos la forma de orientarle dónde conseguir el libro. Si está aquí en Madrid, búsquelo aquí con el pastor Moliner. El pastor Moliner le resuelve ese problema. Al caminar con Jesús durante 35 años, he visto cómo ha cambiado mi vida y la vida de miles de gente alrededor de la tierra y cómo ha bendecido mi familia. Si usted tiene 33 años o menos, aunque usted no sea religioso, aunque usted no crea en Dios, pase al frente. Dele una oportunidad a Cristo y el Santo Espíritu trabajará en tu corazón. Jesús nos ama aún siendo pecadores y voluntariamente entregó su vida por amor a usted y por amor al Padre. Si falta algún joven, por favor, pasa ahora. No importa de dónde venga, dónde estés, pasa al frente. Y a usted que nos sigue allá en cualquier rincón de la tierra, sí, póngase en pie y pase al frente de su televisor, de su pantalla o de lo que fuere. Pero muévase, significando así que usted tomó voluntariamente una decisión. Eso desencadena a su favor una serie de circunstancias que determinarán bendiciones para su vida. De la misma manera como un acto malo y pecaminoso desencadena una serie de circunstancias que nos destruyen, de la misma manera, dar un paso al frente en pro de Cristo le da derecho legal a Dios de abrir puertas de bendiciones para que el Espíritu trabaje en nuestra vida. Ahora cerremos los ojos y oremos por estos jóvenes y también por los padres de ellos y ellas para que le den buen testimonio.
Querido Padre Celestial, gracias por la reunión de este día. Gracias por su compañía. Señor, gracias. Muchísimas gracias. Sí, Señor, gracias también. Gracias. Gracias, Padre amado, por el alto honor y el santo privilegio de estar en este lugar. Y gracias, Señor, por mostrarnos cuánto ama usted a estas personas. Dios, me maravilla ver el cuidado que usted ha tenido con ellos y con ellas, y la forma tierna y amante como usted les ha traído hasta este lugar. Bendecimos su nombre, Dios, y le alabamos y le glorificamos. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que el Santo Espíritu descanse sobre estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Que desde hoy sus cuerpos sean templos solamente para el Espíritu Santo. Que sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús y ungidos y ungidas con el Santo Espíritu. Que sus cuerpos sean vestidos con su manto de justicia. Que sean transformados de gloria en gloria a la semejanza de Jesús y que usted les sostenga con su mano poderosa. Ate y eche de sus vidas todo espíritu del mal y que su existencia en la tierra sea siempre conforme al Espíritu. Que nada ni nadie los aparte de usted. Que se mantengan firmes y fieles hasta la venida de Jesús. Dios querido, bendiga a sus padres y familiares. Que puedan darle un hermoso testimonio, un testimonio fiel, un testimonio claro, un testimonio de transparencia. Que puedan ver a sus familiares, padre, madre, tío, tía, familiares. Y en ellos puedan ver la imagen preciosa de Jesús. Consérvele, Señor, sin caída hasta la venida de Jesús. Y cuando usted se manifieste en las nubes de los cielos, ellos y ellas puedan decir: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Dios querido, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús.